Vamos a cantarte, solo a ti queremos adorarte. Toda nuestra fortaleza se encuentra en ti, tu amor por siempre será refugio seguro donde habitar por toda la eternidad. Tú eres la roca de mi salvación, siempre serás nuestro Dios. Vamos a cantarte, solo a ti queremos adorarte. Toda nuestra fortaleza se encuentra en ti, tu amor por siempre será refugio seguro donde habitar por toda la eternidad. Tú eres la roca de mi salvación, siempre serás nuestro Dios. Vamos a cantarte, solo a ti queremos adorarte. Nuestra fortaleza se encuentra en ti, tu amor por siempre será refugio seguro donde habitar por toda la eternidad. Tú eres la roca de mi salvación, siempre serás nuestro Dios. Refugio seguro donde habitar por toda la eternidad. Tú eres la roca de mi salvación, siempre serás nuestro Dios, siempre serás nuestro Dios, siempre serás nuestro Dios. Vamos a cantarte, solo a ti queremos adorarte. Nuestra fortaleza se encuentra en ti, tu amor por siempre será refugio seguro donde habitar por toda la eternidad. Tú eres la roca de mi salvación, siempre serás nuestro Dios. Refugio seguro donde habitar por toda la eternidad. Tú eres la roca de mi salvación, siempre serás nuestro Dios, siempre serás nuestro Dios, siempre serás nuestro Dios. Hoy queremos cantarte, exaltar tu nombre, Cristo, darte las gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor.
Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Tú eres la roca eterna, Cristo. Alabado sea tu nombre, Jesús. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa cantan alabanzas a Él. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, hey, con pandero y arpa cantan alabanzas a Él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mi canto te exaltaré, magnífico eres, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mi canto te exaltaré, magnífico eres, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Deleítate cantándole al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. Y deja al Señor que está en ti, sea exaltado con gloria y con poder. Deleítate cantándole al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. Y deja al Señor que está en ti, sea exaltado con gloria y con poder. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Deleítate cantándole al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. Y deja al Señor que está en ti, sea exaltado con gloria y con poder. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios.
Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz. Gloria a Dios, pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz. Gloria a Dios, pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel, alabar al Dios de Israel, alabar al Dios de Israel. Gloria, gloria sea tu nombre, Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias también por las pruebas y tribulaciones que hemos enfrentado con tu ayuda, Cristo. Por eso te cantamos y exaltamos tu nombre, Jesús, porque tú has estado con nosotros desde el principio, desde que te conocimos hasta el día de hoy, y tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Alabado seas por siempre, Jesús. Gracias, mi Dios, por darte a mí y mi ser saciar. Tú eres el que empezaste en mí, tu obra comenzar. Gracias, mi Dios, por darte a mí y en ti mi ser saciar. Tú eres el que empezaste en mí, tu obra comenzar. Andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, creyendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Gracias, mi Dios, por darte a mí, en ti mi ser saciar. Tú eres el que empezaste en mí, tu obra comenzar. Andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, creyendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final,
empezaste en mí, lo terminarás. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Contigo hasta el final, teniendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrán separar, oh no, Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar, oh no, Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrán separar.
mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te adoro, bendito Señor, te adoro, bendito Señor. Hola, sean bienvenidos todos. El Señor les bendiga. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Reciba un caluroso saludo y un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Y vamos a compartir la palabra en esta mañana, en este día. Acabamos de tener un tiempo de alabanza, acabamos de adorar a Dios, de ministrarlo. Cosas que la misma Escritura manda y que son de gran edificación y de gran motivación para nuestros corazones, el poder alabar a Dios, el poder decirle lo que sentimos en nuestros corazones
Muchos de los cantos que luego entonamos son experiencias cristianas, son vivencias de personas que han tenido una relación personal con Dios y que han experimentado el amor y el poder de Jesús. Por eso es agradable y es bueno delante de Dios poderle alabar, poderle adorar. Pero ahora pasemos al estudio de la palabra. La palabra de Dios, que tiene su lugar en la vida cristiana, pues es sumamente importante, ya que pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Finalmente la Sagrada Escritura está diseñada para que nosotros podamos entender y conocer a Dios, que ese es realmente el propósito principal de todo, poder conocer a Dios para tener una relación con Él, una relación personal, entrar en un pacto con Él que nos permitirá conocerle y nos permitirá aspirar a la vida eterna, a poder llegar a aquel lugar que las Escrituras hablan, el cielo, el lugar de la morada de Dios, a la presencia de Dios para siempre. Por eso es importante estudiar la palabra y es importante estudiarla con la debida seriedad y la debida luz para no torcerla, para no levantar herejías, sino realmente interpretarla como Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a hacer una oración. Yo le invito a que pues disponga su corazón, se olvide de los problemas, se concentre en lo que hoy Dios quiere hablarle, porque son palabras de vida eterna. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga. Si gusta cerrar sus ojos, inclinar su rostro y acompañarme en esta oración. Una vez más, Señor, gracias porque podemos compartir tu palabra. Una vez más, Señor, porque la palabra que viene de ti, Señor, dice la Escritura que por ella podemos vivir. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que en verdad, Señor, puedas hablar al corazón hoy a los presentes, que puedas dar la gracia para poder exponer el mensaje como debe ser expuesto. Envía tu Espíritu, Señor, y en verdad habla acerca de estas verdades. Tú hazlas reales, Señor. Tú da el énfasis para que en verdad puedan ser recibidas con todo convencimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje lo he titulado Yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. ¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Qué es lo que con la ayuda de Dios quiero transmitir? Que usted entienda que si usted entra en un pacto con Jesús, en el pacto que Él ha establecido, de volverse a Él de todo corazón, de poner su confianza en Él y caminar con Él, abandonar el pecado de una manera radical, total, completa, absoluta, y volver su corazón a Dios para seguirle solamente a Él y hacer su voluntad, Él estará con usted desde ahorita, desde este momento, desde el momento que usted tome esa decisión, con seriedad, sin hipocresías, sin dudas, sino con un corazón sincero como de niño. Si usted está dispuesto a entrar en ese pacto, Jesús, la principal bendición que le va a dar es que Él enviará su presencia y estará con usted de aquí hasta el fin del mundo. Si ha tenido la amabilidad de acompañarnos en las últimas semanas, pues hablamos acerca del sufrimiento cristiano, el sufrimiento en la vida del cristiano y la importancia del sufrimiento en la vida del creyente. Y hablamos realmente de que el camino que Jesús anunció es un camino angosto y es una puerta estrecha. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, no es un camino donde nosotros podamos hacer lo que queramos, sino que vamos a enfrentar muchas adversidades, muchas situaciones que incluso, puedo decirlo con toda certeza, porque la Escritura así lo enseña, enfrentaremos situaciones que serán mucho más fuertes de lo que nosotros podemos enfrentar. Vamos a enfrentar circunstancias en donde realmente nuestras fuerzas, nuestra mente, aún nuestra estabilidad emocional puede ser realmente superada por la maldad y la oposición de este mundo. Es una situación muy compleja, es muy difícil, y a la siguiente semana estudiamos acerca de la perseverancia de los santos. Cómo debemos de tener un carácter dispuesto para hacer las cosas, es decir, perseverar. Y como decía el hermano, pues la palabra perseverar es una palabra que significa estar debajo de, es decir, estar sometido a una gran presión, pero tú debes de permanecer en esa presión, debes de estar soportando esa circunstancia para poder vencer y para poder salir adelante.
Sin embargo, como le vengo diciendo, las fuerzas de este mundo, la oposición, la corriente de este mundo es tan fuerte, es tan avasallante que realmente en nuestras propias fuerzas es prácticamente imposible poder enfrentar esto. Por eso yo quiero hablar acerca de este mensaje, un mensaje que considero que es sumamente importante. Yo estaré contigo. Hoy yo quisiera hablar que si usted está dispuesto a entrar en ese pacto con Jesús, Él va a estar con usted y lo acompañará en todas ese tipo de circunstancias que Él tiene preparado para que usted enfrente en este mundo. Quisiera dar un fuerte consuelo, una fuerte esperanza con la ayuda del Espíritu Santo para que usted no desmaye. La realidad es que cuando escuchamos esas palabras de Jesús, de que son pocos los que se salvan, pues son palabras para tomarlas muy en cuenta. Son palabras para meditarlas profundamente y afirmar nuestro corazón. Jesús es Dios, Jesús es el Dios Todopoderoso y Él no se equivoca y no miente. Cuando Él habla estas palabras, los dice con una gran solemnidad y lo dice porque Él es la verdad. Y cuando nos habla de esta manera es porque realmente nos ama, es porque Él realmente no quiere engañarnos. Él no quiere que alberguemos alguna falsa esperanza. Él dice claramente que vamos a tener serias dificultades para poder entrar al reino de los cielos. Y si el justo, dice el apóstol, con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. Cuando una persona decide dejar sus pecados, arrepentirse, volverse a Dios de todo corazón y empieza a caminar, empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a enfrentar la oposición de este mundo, rechaza el pecado de una manera radical y contundente, empieza a hacer lo justo, lo recto y lo bueno, empieza a hacer las cosas como a Dios le agradan. Y cuando él realmente está confiando en Jesús y está caminando con Él, la Biblia dice que Él es un justo. Y ese justo, dice la Escritura, que con dificultad se va a salvar. Cuando se refiere a que con dificultad se va a salvar, no se está refiriendo a que haya recibido el perdón de sus pecados, sino que una vez que ha sido perdonado, poder llegar al final del camino, llegar a la meta, va a ser algo tan demandante, va a ser algo tan fuerte, que con dificultad se va a salvar. Creo que debemos de tomar con mucha seriedad estas palabras. Tenemos que entender realmente la circunstancia que vamos a enfrentar si queremos ser cristianos y si realmente queremos aspirar al reino de los cielos. En una ocasión, Jesús le dijo a Pedro: te han pedido como a trigo para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Pedro, que era un hombre muy impetuoso, que realmente amaba al Señor, que realmente tenía un corazón dispuesto a seguirlo, le dijo que estaría dispuesto a ir no solamente a padecer, sino incluso ir hasta la muerte con él. Pero estaba hablando un Pedro que no entendía realmente las circunstancias de lo que iba a enfrentar. Estaba hablando un Pedro que tenía el corazón, pero era en sus fuerzas, en su idea, en su concepto de lo que tenía que hacer. Los evangelios nos narran acerca del rotundo fracaso que tuvo Pedro cuando intentó defender a su Señor, cuando intentó enfrentar las circunstancias que enfrentó, que rodearon en ese momento a Jesús. Terminó negándolo 3 veces, llorando amargamente, dice la Escritura. No pudo enfrentar las circunstancias, a pesar de que Jesús ya le había advertido las circunstancias. Con este ejemplo yo le quiero decir a usted que debemos de ser muy serios, sumamente serios cuando Jesús dice estas palabras. Son pocos los que se salvan y realmente el justo con dificultad se va a salvar. Con esto no quiero desanimarlo, precisamente es la enseñanza de esta mañana. Yo quisiera hacerle entender que Dios, sobre todas las cosas, va a estar con usted, que realmente Dios lo va a ayudar en todo, absolutamente en todo, para poder llevarlo hasta el final de su camino y que realmente pueda llegar a la salvación. Quisiera leer primeramente un texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, dice la Escritura, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire, finalmente, esto es realmente el fundamento del cristianismo. Ser cristiano, en resumidas cuentas, es ser amigo de Jesús, es tener comunión con Jesús.
Esa es realmente la esencia del cristianismo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Dice que Dios nos ha perdonado y que este es el propósito del perdón, que tengamos comunión con nuestro Señor Jesucristo. Quisiera leer lo que significa la palabra comunión en el original griego. En el original griego la palabra es koinonia y quiere decir sociedad. Esto implica literalmente participación o interacción en un sentido social. Ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. En otras palabras, cuando Dios te perdona, te permite entrar en una participación con Jesús, tener una interacción con Él. En otras palabras, se vuelve una unidad, se vuelve un compañerismo en donde realmente ambos se aman porque se aprecian. Es claro que esa comunión, esa interacción, tiene sus bases, tiene sus principios. Es decir, no cualquiera puede tener comunión con Jesús. Para poder tener esa comunión con Jesús, hay que arrepentirse, hay que entrar en sus términos. Alguna vez alguien dio un ejemplo de cómo debería ser esa comunión. Es como cuando una mujer está esperando un bebé, tiene un bebé en su vientre, y entonces tienen una interacción. El bebé está conectado a ella a través del cordón umbilical y está en el seno de ella. Y a través de ese cordón él recibe todos los nutrientes que la madre le está proporcionando y él va creciendo en peso, en talla, en tamaño y se nutre y se fortalece hasta que llega el tiempo de su alumbramiento. Pero es algo que es muy íntimo, es algo muy, muy cercano. Es la unión tal vez más cercana que podemos tener como seres humanos. Una madre llevando en su seno a su hijo. Así es más o menos cuando se habla de la comunión con Jesús. Cuando la persona tiene una comunión con Jesús, está íntimamente relacionado con Él. Y a través de la lectura, a través de la oración, Jesús suministra su gracia, su poder, su favor, y le va formando un carácter al creyente. Es decir, le proporciona a través del Espíritu de Dios el amor de Dios, la fe, el gozo, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, y de tal manera que ese creyente empieza a crecer y se empieza a parecer más a Jesús. En su carácter, en su amor, en su forma de conducirse, en su santidad, en su justicia. Y es así como se tiene esa comunión con Jesús. Y en esa manera, la persona empieza a formar un carácter como el de Jesús, y no solamente eso, sino que Jesús está con él. Y le proporciona poder, le proporciona gracia, le proporciona todo lo que necesita el creyente para poder caminar en esta vida que, como ya hemos estudiado, es una caminata muy compleja, muy difícil, donde va a enfrentar muchos sufrimientos, muchas adversidades. Va a oponer a un mundo que no lo acepta, que no lo quiere y que no quiere este caminar. Mas, sin embargo, Jesús va a estar con él, dándole todo lo que necesite para que ese creyente pueda ir, como dice la Escritura, de victoria en victoria. Y realmente existe esa vida. Sí existe para aquellos que realmente tienen la fe y que realmente tienen el compromiso de vivir como Jesús quiere. Ellos reciben ese poder para ir de victoria en victoria. Y aun cuando pudiera haber circunstancias tan difíciles y tan avasallantes o abrumadoras, el poder de Dios está con él. Por eso es que existen esos textos en la Escritura que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que existen esos versículos. Porque en la experiencia de Pablo, él podía experimentar ese poder, esa gracia, y mientras más débil se sentía Pablo a la hora de enfrentar todas las circunstancias, más se perfeccionaba el poder de Dios en esa vida de Pablo, de ese hombre sencillo, de ese hombre que definitivamente era alguien muy preparado, alguien que había estudiado mucho a los pies de Gamaliel y que tenía muchas promesas según la religión, pero que cuando él conoció a Cristo entendió que todo eso era basura, que nada de eso lo había podido llevar a la vida eterna y que realmente estaba condenado, y que a pesar de todo lo que él había hecho, no había conocido al Salvador. Mas, sin embargo, cuando viene Cristo, Pablo es transformado totalmente.
es transformado en un hombre lleno de amor, de piedad, de justicia, de rectitud, del temor del Señor, de tal manera que él puede reflejar con su vida el amor y la gloria que Dios le había dado. Entonces, vemos realmente la importancia de tener una comunión con Jesús. Estamos entendiendo que a través de esa comunión nosotros vamos a recibir lo que necesitamos para poder caminar. Es claro, como estamos estudiando, que para poder recibir esa bendición, pues tenemos que entrar en sus términos. Si no estamos dispuestos a renunciar al pecado, si no estamos dispuestos a arrepentirnos, si no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos como Él pide, pues no vamos a entrar jamás a su presencia y no vamos a poder tener este poder ni esta vida que Él ofrece. Vamos a leer un texto que se encuentra en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 21 al 23. Juan 14, versículo 21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué palabras? Vendremos a él y haremos morada con él. Aquí Jesús está dando uno de sus sermones finales, según el Evangelio de Juan, pues cuando ya estaban en la Santa Cena, Jesús dijo estas palabras. Y en estas palabras Él especifica claramente que la intención del Padre y de Jesús es venir a la persona y hacer morada con Él, vivir con Él, como una familia, como una unidad. El pensamiento o la pregunta del discípulo Judas, que no era el Iscariote, era: ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y el mundo no se va a dar cuenta? Dice: es muy simple, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, querido amigo que nos escuchas, el pecado no es cosa menor, como lo hemos estudiado últimamente, y vuelvo a enfatizar, vivimos tiempos ya muy terribles en donde se considera que los cristianos pueden andar en sus pecados, y no es cierto. El cristiano, para poder ser cristiano tal y como Cristo lo demanda, tiene que renunciar a todo tipo de pecado, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Y no se puede negociar ningún punto, no se puede negociar nada. Si la persona no está dispuesta a renunciar a su vida, como estudiamos hace unas semanas, si no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee y aborrece aún su propia vida, es decir, que deteste la forma como está viviendo y que deje esa forma de vida para que él ponga su corazón y que Dios lo moldee para que viva como Él quiere, como Dios quiere. Entonces, no puede haber esto. Dios no va a venir a morar con alguien que vive en pecado, porque Dios es amor. Dios busca siempre el mayor bien de los demás y se niega a sí mismo. En cambio, en este mundo la gente quiere todo lo necesario para vivir a su antojo, a su placer, a su manera de ser, y no está dispuesto a ver las necesidades de los demás. Por lo tanto, la única manera es entrar en estos términos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es realmente lo que Dios pide, es lo que demanda, y solamente así es que se podrá tener una comunión. Dice el libro de Amós: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si, por ejemplo, usted vive, vamos a poner un ejemplo, un joven que, por ejemplo, ha andado con pandillas toda la vida, pero un día llega el Evangelio al corazón de ese muchacho y lo confronta con su vida. Y él entiende que pues todo el tiempo que ha vivido con esa pandilla, pues ha robado, ha mentido, ha golpeado, tal vez ha hasta cometido homicidio, ha hecho todo tipo de pecados y de maldades, viviendo una vida desordenada, disoluta, relaciones sexuales, inmorales, fuera del matrimonio. Mas, sin embargo, un día llega el Evangelio y el Evangelio lo quebranta, le hace ver su vida de pecado. Y ese joven decide tomar una decisión, apartarse de esa vida, dejar por completo esa vida y volverse a Dios de todo corazón.
y se arrepiente de sus pecados y restituye a aquellos que ha ofendido y va con sus amigos de la pandilla y le dice: he cambiado. No puedo seguir robando, no puedo seguir mintiendo, no puedo seguir haciendo todo este tipo de cosas. ¿Usted cree que ese joven podrá seguir con esa pandilla? ¿Usted podrá pensar que ellos podrán tener comunión y ser uno? Es evidente que no. Es claro que el joven lo que va a hacer es, les va a predicar, va a tratar de con su testimonio ser una luz y tratar de guiarlos a ellos a la luz, que por medio del poder y del amor de Jesucristo puedan salir de las tinieblas para ir a la luz. Pero es claro que ya no hay la misma vida, ya es distinta, ya cambiaron, y si ese grupo de personas no quiere esa luz, no van a poder seguir juntos, porque ya los intereses son distintos, la manera de pensar es distinta, los caminos son distintos. Ya no hay manera de estar juntos. Es por eso que si usted quiere entrar en la presencia de Dios y quiere tener esa comunión con Dios, tiene que entrar en estos términos, tiene que amar los mandamientos. Y fíjese cómo dice, primero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Pero no solamente es eso, sino el que me ama, mi palabra guardará. Hay un amor por Dios. Y como se ama mucho a Dios por encima de todas las cosas, se guarda la palabra y los mandamientos no son gravosos. Decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Los mandamientos para el salmista no eran nada gravosos. Era un deleite guardar los mandamientos de Dios. Era un deleite el vivir la ley de Dios, porque él encontraba una delicia, un gozo, una paz y una relación con Dios. Una comunión con Dios. No solamente es el hecho de guardar los mandamientos, es amar la palabra de Dios, apreciarla como lo es y vivirla porque se ama a nuestro Señor. Se está dando cuenta de que no es meramente pues una serie de mandamientos fríos, secos, huecos, que solamente traen una ira al corazón, algo gravoso porque no se pueden cumplir. No. Cuando una persona realmente se convierte, ama la palabra de Dios y ama al dador de esa palabra. A partir de aquí es que empieza una relación con Jesús. Empieza una comunión con Él. Una vez que Jesús ve que esta persona lo amó y guardó su palabra, viene y hace morada con Él. Y empieza a tener una relación con Él. Y qué importante es esto, porque si no tenemos a Jesús, no podemos hacer nada en este mundo. Absolutamente nada. Nada de lo que vayamos a enfrentar lo vamos a poder enfrentar. Vamos a ser arrasados por la corriente de este mundo y vamos a terminar destruidos y perdiendo nuestra alma. Juan 15:5 son palabras de Jesús. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La vid es una planta que da uvas. Y la vid tiene precisamente lo que la Biblia llama pámpanos. Son como esos tubitos, palitos, los palitos donde sale de las ramas de la vid. Y de ahí brota lo que es el racimo de uvas. Nosotros somos esos pámpanos. Y la vid es Jesús. A través de la savia, Jesús hace que pase por el pámpano la vida que Él da. Y se viene un fruto, el fruto que vienen siendo los racimos de uvas. La figura es muy bonita porque si el pámpano se corta de la vid, pues solamente cae, se seca y lo echan al fuego. No sirve para nada. Pero si el pámpano está conectado a la vid, la vida de la vid pasa a través de ese pámpano y se puede dar el fruto. Es una figura muy hermosa. Jesús es la vid, Jesús es la vida y empieza a darnos vida a nosotros. Estos vasos de barro, de arcilla, que no sirven realmente para nada, pero sin embargo Él pone su poder, pone su presencia, y a través de esa presencia hace que llevemos fruto, como dice Gálatas, el fruto del Espíritu. La fe, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Todas esas características que son del carácter de Jesús para que podamos dar ese fruto. Y dice Jesús: si tú no estás conmigo, tú no puedes dar ese fruto. No se puede. Tienes que estar conmigo. Separado de mí, nada podéis hacer. Y querido amigo, esto es sumamente importante porque solamente con el poder de Jesús, solamente con su amor y su poder en nuestras vidas,
es que podemos enfrentar las cosas que ya hemos mencionado. Solamente con el poder de Jesús podrás dejar tu pecado. Solamente con ese amor de Jesús, entendiendo lo que hizo en la cruz, entendiendo la magnitud de tus pecados, podrás entender qué graves son tus pecados. Cuánto daño le hiciste a Jesús, de tal manera que Él terminó en la cruz, por causa de esos pecados. La vida cristiana no es una vida en donde nosotros hacemos las cosas por sí mismos. Si no hay un nacimiento de nuevo, si no hay ser transformados por el poder de Jesús, no hay nada. Jesús dijo claramente en alguna ocasión, os es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es una obra sobrenatural, no es una voluntad de hombre. O sea, no es decir porque usted le eche ganas o lo desee o quiera, no se va a obtener. No es por una voluntad de varón, no se puede. No es porque un pastor te lo diga. Usted ya es cristiano, hermano, y usted aceptó a Cristo, usted ya es pastor, usted ya es cristiano. No hay ningún ser humano que te pueda dar eso. Ninguno. Y tampoco es una cuestión de sangre, no es por herencia, no es porque si tú eres cristiano, tus hijos van a ser cristianos. No es así. Esto solamente es algo que viene de lo alto, es un nacimiento que viene de lo alto. Es el poder de Dios derramado en la vida de aquel que está dispuesto a abandonar sus pecados, de aquel que está llorando porque ya se dio cuenta de la gravedad de sus pecados, de lo inmenso de sus pecados, de lo oscuro y negro de sus tinieblas de esta vida. Porque por medio del Espíritu fue convencido de sus pecados. Fue que se dio cuenta de realmente cómo estaba delante de Dios. Y una vez que se da cuenta, se arrepiente la persona. Y entonces viene el poder de Dios y lo ayuda. Y le muestra la cruz de Cristo para que él pueda entender que por esos pecados Cristo murió y que por ese sacrificio le ha sido perdonado. Y empieza una vida, que es una vida, como acabamos de mencionar, conectados a la vid, conectados a Jesús, teniendo comunión con Jesús para poder tener esa vida. Y entonces hay un poder en la vida de la persona. Cuando la persona es sincera, cuando la persona realmente confía en Jesús, dice que podrá llevar mucho fruto, no va a llevar poco. Y ese fruto es un fruto que es realmente sobrenatural. Es esa clase de persona que puedes insultarla, puedes agredirla, puedes abofetearla y ella perdona. Y no responde mal por mal. Y es una persona que aun cuando realmente haya cometido un error, una falta, te dice la verdad, no te dice mentiras. Es una persona que no tiene doblez de corazón, que realmente es uno en casa, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, es la misma persona. Porque está lleno del amor de Dios, está lleno del poder de Dios. Y es una persona que está dispuesto a perder el trabajo porque ama mucho a Dios y no quiere volverlo a ofender. Y el poder de Dios y del Espíritu está en su corazón, haciéndole ver que lo más importante de todo es esa relación con Jesús, esa comunión con Jesús. Ese amor tan grande que se tiene por aquel que murió y dio su vida por él. Es algo que va más allá de las fuerzas del ser humano, que va más allá de las experiencias terrenales, místicas que puedan tener las personas. No, es el poder de Dios derramado en la vida de la persona. Pero un poder para amar, un poder para perdonar, un poder para hacer el bien, un poder para hacer lo justo, lo recto, un poder para incluso negarse a sí mismo y padecer circunstancias que el mundo no puede aceptar. El mundo no está dispuesto a vivir porque ¿cómo es que tú no peleas por tus derechos? ¿Cómo es que tú no alzas la voz? Y no estoy refiriendo que seamos personas dejadas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que en un momento dado puede sufrir el agravio con tal de ganar a otras personas, de hacerles el bien a otras personas. Pero claro, un cristiano puede tener también celo, un celo por las causas justas, las causas de Dios, realmente causas que son rectas, verdaderas, que tienen que ver con ayudar a los más desamparados, a los huérfanos, a las más débiles como las viudas, personas que en un momento dado están olvidados de la sociedad y que puede pelear esas causas para en verdad hacerles justicia. Y no tiene temor de enfrentar las consecuencias. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús está en él. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y este es realmente lo importante de la vida cristiana. Tener esa comunión con Jesús. Realmente vivir, porque solamente Él nos puede hacer llevar fruto y solamente Él nos puede librar de las circunstancias que podamos enfrentar durante nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este texto nos habla acerca de la historia de Lot. Lot vivía en medio de una sociedad terrible, una sociedad que pues estaba llena de violencia, llena de inmoralidad sexual, de hecho estaba lleno de homosexuales, de una vida depravada totalmente. Y dice que Lot veía esa conducta de toda esa gente, cómo se conducían. Y él se afligía cada día al ver los hechos inicuos de ellos. Y estaba ahí morando en medio de ellos. Trataba de ser una luz, trataba de ser pues una sal de la tierra para que esa gente pudiera entender que había un Dios que podía darles una vida mejor. Mas, sin embargo, tuvo que salir corriendo por su vida porque finalmente Dios destruyó ese lugar por la forma tan terrible de conducta que se vivía ya en esos tiempos. Mas, sin embargo, sacó a Lot. A pesar de la forma de vida que él tenía alrededor, al ver las mentiras, los robos, los hurtos, en una sociedad que, nos dice la Escritura, que tenía de todo. Era una sociedad con mucha riqueza, que tenía todo suplido, no había hambre, sino al contrario, tenían abundancia de pan. Había mucha ociosidad, pero sin embargo eran gente muy soberbia que se levantó contra Dios, ya no quiso nada contra Dios, quiso vivir su vida a su manera y se depravaron terriblemente, terminando haciendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero sin embargo ahí estaba Lot, queriendo ser una luz, y el día que Dios visitó a Lot para ver cómo estaba la conducta de la ciudad, aquellas personas, en lugar de admirarse de la majestad y de la gloria y de la belleza de Dios, lo que quisieron es tener relaciones sexuales con él. Suena terrible lo que estoy diciendo, pero eso fue lo que pasó. Y Lot, que los resguardó en su casa, quiso protegerlo, y esta gente no respetaba nada, simple y sencillamente se metieron y le empezaron a hacer violencia a Lot. Y Dios lo libró, lo sacó de ahí, y no solamente lo sacó de ahí, sino que le dijo que saliera de esa civilización, de esas ciudades, porque las iban a destruir. Y por eso dice aquí que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservó a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios tiene ese poder, esa capacidad de dar a cada uno conforme a sus obras. Tiene ese poder Dios. Y si usted es una persona que está dispuesto a pararse por la verdad, por la palabra de Dios, a vivir en comunión con Jesús y amar a Jesús por encima de todas las cosas, su primer amor, eso es lo que significa primer amor, que tú amas a Dios por encima de todas las cosas. Podrás tener otros amores, podrás amar a tu madre, a tu padre, podrás amar a tus hijos, podrás tener cosas que aprecias en esta vida, te podrá gustar tu trabajo y amas tu trabajo, cosas que están bien, son lícitas. Pero tu primer amor es Jesús. El amor más grande, a quien realmente tú le das todo, y que si entra en conflicto con tu familia, con tu trabajo, con tus intereses, tú amas más a Jesús que sobre todas las cosas. Ese significa primer amor. El primer amor no es una cuestión de frecuencias, sino de intensidad, de preeminencia. Si tú tienes ese amor por Jesús, Él te va a librar de todas las circunstancias que tú vayas a enfrentar. ¿Por qué? Porque Él venció el mundo. Él venció el mundo. Él ya lo hizo. Y por cuanto lo hizo, tiene la sabiduría, el conocimiento y el poder para poderte guiar, para que tú también puedas vencer. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué palabras? O sea, Jesús les estaba hablando a los discípulos de que pues iban a tener problemas, que iban a ser dispersados, que lo iban a dejar solo, que realmente a lo largo de todo el discurso les habla acerca de que serían perseguidos, de que serían aborrecidos,
pero que les iba a dar el Consolador, el Espíritu Santo, que pidieran lo que quisieran porque pues Él iba a estar con ellos y todas las situaciones que iban a enfrentar en el futuro. Y cuando Jesús les da esas palabras, al final les dice, todo esto te lo he hablado para que tengas paz. O sea, a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues les estaba dando un panorama muy sombrío. No, yo lo veo de otra manera. Jesús ya lo sabía, sabía lo que venía. Él lo sabía y lo tenía en control. Y Él lo iba a regular y lo iba a administrar a sus discípulos. En otras palabras, todo esto te lo he dicho, te estoy hablando la verdad, no te estoy engañando, las cosas no van a estar fáciles, pero te lo digo para que tengas paz. Yo conozco todas esas cosas, yo he visto todas esas cosas y yo ya las enfrenté. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Resistió hasta la sangre y murió y venció. En esa cruz Él nos dio la libertad. Fuimos libres por ese amor tan grande. No pudieron vencerlo. Y si a Él no lo pudieron vencer, en Él está toda la victoria, en Él está todo el poder, en Él está toda la sabiduría para que tú también puedas vencer. Por eso es que hay que estar con Jesús, hay que acercarse a Él. Eso es realmente lo importante. Querido amigo, si usted quiere realmente encontrar la vida eterna, alcanzar el perdón de sus pecados, acérquese a Jesús. Él dijo muy claro, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Mas el que se endurece será rechazado. Todo aquel que es humilde y reconoce sus faltas recibirá gracia, pero Él va a resistir a los soberbios. El que se endurece no prosperará, dice la Escritura. Por eso acerquémonos confiadamente a Jesús. Y si ya eres cristiano, no desmayes, dice la palabra. Él estará contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y con esto quiero terminar. Mateo capítulo 28. Cuando ya Jesús se va a despedir de sus discípulos, les da esas palabras. Prácticamente es el último versículo del Evangelio de Mateo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Jesús. Si tú eres un discípulo, si eres una persona que estás dispuesto a caminar con Jesús, a hacerlo a Él, tu amigo, tu compañero, tu Rey, tu Señor, tu Salvador, Él estará contigo hasta el fin del mundo. Y no habrá día, dice todos los días, hasta el fin del mundo. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia para el oportuno socorro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, más sin pecado. Y Él ha vencido. Él es quien obtuvo la victoria en este mundo. Acerquémonos al que realmente pudo vencer. Y confiemos en Él y confiemos en su palabra. Y confiemos que todas las circunstancias que vamos a vivir, Él ya las conoce y que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba dará la salida. Todo lo tiene Jesús en sus manos. Confiemos. Descansemos en Él. Si van a venir sufrimientos, entiende, Él va a estar contigo. Yo estaré contigo. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando vengan las adversidades y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Jesús. Aprendamos a amar a Jesús como Él debe ser amado, a ponerlo como debemos de ponerlo. Que no sea simplemente una idea en nuestra mente, que sea que sea una realidad en nuestras vidas. Una realidad donde realmente lo podamos aún palpar, sentir, y que esa no sean meramente sensaciones o sentimientos, sino que nos lleve a actuar,
que nos lleve a hacer las cosas, a enfrentar este mundo y a ganar la mayor cantidad posible de almas que podamos. Porque el tiempo es malo y el juicio finalmente pues se acerca. Así que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Querido amigo, pues ese es el mensaje que yo quería compartirles el día de hoy. Confíe en Jesús. El cristianismo no son meramente leyes o mandamientos, no son rituales ni formas. Es conocer a Jesús y caminar con Él. Amarlo sobre todas las cosas, entendiendo lo que hizo por ti en esa cruz. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Gracias, Jesús, por esta palabra, Señor. Por favor, que tu buen espíritu, Señor, le dé vida, Señor, y la ponga en el corazón de todos los que hoy han escuchado y más allá, Señor. Que todos en un futuro todos aquellos que en un futuro puedan escuchar este mensaje, en verdad puedan encontrar en esta palabra, Señor, un remanso, un reposo, un descanso, una esperanza, Señor. Una luz, Señor, como ese faro en medio de la oscuridad y de la tormenta, Señor. Que puedan ver ese faro y que puedan ir ahí, Señor, confiadamente. Que puedan acercarse al único que realmente es fiel, al único que realmente es verdadero, que no miente y que es poderoso y fiel para cumplir las cosas que ha prometido. En verdad, Señor, tú traes consuelo, traes descanso, traes misericordia a cada uno, Señor. Y para aquellos que andan buscando, Señor, la salvación de sus almas, Señor, atráelos, Señor, con cuerdas de amor. Y aunque la palabra pudiera ser dura y contundente, Señor, pues es la palabra que cura, Señor, y que realmente trae sanidad al alma, Señor. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias por estas palabras. Bendícelas, Señor, y bendice a los oyentes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.